de la Fe. Proceso, todos se fueron en mi desespero. Los que estaban huyeron, pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar, que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar, que yo deje de adorar y glorificar, que yo deje de adorar y glorificar. Nunca dejar de adorar y glorificar a Jesús. Muy buenas en este nuevo programa de Héroes de la Fe. Hoy tenemos un programa con una hermana, una pastora, una sierva del Señor, que no nos va a hablar de ningún texto bíblico, ni nos va a hablar de ningún personaje de la fe. Hoy nos va a hablar de su testimonio personal. Hoy tenemos con nosotros a la pastora Josefina Evangelista Ventura. Sí, las he escuchado bien. Evangelista, parece que ya estaba predestinada desde el vientre de su madre. Hoy tenemos con nosotros a una de las pastoras de la iglesia evangélica en Juan 3:16, que se sitúa en el barrio de Ascao. Ahí está la comunidad junto con la pastora Gini. Ellas sirven al Señor y hoy nos va a hablar acerca de cómo Dios alcanzó su vida y cómo el Señor ha hecho de ella una nueva criatura. Ella tiene actualmente 51 años, es natural de República Dominicana, pero sirve al Señor desde hace muchos años aquí en Madrid y nos va a compartir acerca de cómo el Señor trató con su vida. Muy buena, Josefina, que el Señor te bendiga. Bendiciones, Pastor Fran. Es un privilegio estar con usted aquí. Amén. Esta tarde. El privilegio es nuestro de poder escuchar
cómo Dios ha tratado con tu vida. Bueno, cuéntanos, 51 años, pero te cuidas muy bien, ¿eh? Eso lo hace el Señor. Él hace el Señor, ¿eh? El Señor Vamos a es bueno. preguntarle al señor Carlos, tu esposo, a ver qué pasa con él, contigo por la noche, porque estás Amén. brillante. Amén. Bueno, yo soy nacida en República Dominicana, Sí. de un campo de La Vega, llamado Ranchito. Allí sí se llama, Ranchito. Ranchito. Y nada, me siento muy contenta y le doy gracias a Dios por la niñez que tuve, Amén. porque fue una niñez muy espléndida, a pesar de que comencé a trabajar a temprana edad con todos mis hermanos, pero recuerdo esa infancia. ¿Cuántos hermanos erais? Somos 10 biológicos y 4 de crianza. Madre mía, 14. 14. Se dice pronto, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, recuerdo mi niñez con mucha añorancia, porque en ese tiempo sabemos que en los campos jugábamos en los patios, cuando íbamos a trabajar en la agricultura, y pasábamos un día espectacular. O sea que no me arrepiento de la niñez que tuve. Empezaste a trabajar muy prontito, ¿no? Sí, a los 7 o 8 años ya andábamos en la finca recogiendo arroz. 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 Madre Sí, mía. cogíamos arroz para llevarlo a casa para comer. A pesar de que mi padre tenía una parcela también, pero no íbamos a buscar el arroz también. Y una pregunta, ¿el arroz que te comes hoy día sabe igual que el arroz que cogías en el campo con tus manos? No, jamás. Aunque le digo un secreto, a mí el arroz no me gusta mucho. ¿No? No, Bueno, soy poco arrocera. ¿eres poco arrocera? Bueno. Sí, Y eso que en República Dominicana el arroz es, vamos, como el pan en España. claro. Principal alimento Principal natural. alimento natural, sí. Bueno, y Josefina, cuando la gente te ve, puede ver una sierva del Señor, una hermana, una pastora que sirve en la congregación, pero ¿tú cómo te describes como persona? Bueno, yo me identifico como una persona, una sierva que necesita cada día más de su Señor, Amén. que sé que sin Él sería imposible poder estar aquí, porque la vida a veces le da tan duro a uno que si no estamos arropados con ese Padre tan amoroso que es nuestro Señor, la vida sería diferente. Amén. Entonces, lo que quiero es que así como yo he conocido al Señor, muchas personas conozcan de Cristo. O sea, yo soy esa vasija en manos del alfarero, que estoy disponible para que Él haga lo que quiera conmigo, para que a través de mí muchas personas puedan llegar a Él. Amén. Es decir, que tú albergas un tesoro en una vasija de barro. De barro, sí. Gloria Sí. a Dios, qué hermoso. Estás casada, ¿verdad? ¿Cuántos Sí. años que estás casada con Carlos? Ahora cumplo 30 años. ¿30 años? Sí, 30 Madre años. El día mía. 1 de junio, 30 años y 5 de novio. Tenemos 35, toda una vida. 35 años, wow, madre 35. mía. ¿Y cuántos hijos tenéis? Tenemos 3 hijos. 3 hijos, ¿no? Bueno, gloria al Señor, qué bien. Uno qué tiene bien. 27, va a tener uno 24 y uno 20. El pequeño, sí, que el Pequeño pequeño es de la Felipe. misma edad que nuestro hijo Ismael. Sí. Gloria a Dios, qué bueno. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu infancia hablando en cuanto a un contexto religioso? ¿Te educaron de alguna manera? ¿Te hablaron de Dios? ¿Tú cómo ha sido eso? Cuéntanos un poco. Sí, en mi casa eran católicos. Mi padre y mi madre eran católicos, mi madre Apostólicos y romanos. y romanos, aunque eran dominicanos, pero romanos. Sí, entonces mi madre daba catequesis. Ah, que tu madre era profesora de catequesis. Sí, era Ah, bueno. apostolada, bueno, de todo era. Entonces, ese ambiente me llevaban a misa y todo. Pero algo en mí, esa inquietud de acercarme a un Dios verdadero. Ya. Yo siempre, cuando había en escuelita dominical, en la iglesia cristiana evangélica, yo me iba, me escapaba. Entonces, ¿Y quién te llevaba? no, porque era ahí mismo, en el barrio. Es decir, que tú te movías con Sí, libertad. con sin libertad, vale. que no tiene nada que ver con la infancia de hoy, que los No. niños están bajo control No. parental. No, porque éramos en muchas casas juntas y Ya. la iglesia quedaba cerca. Entonces, en ese tiempo, me acuerdo, en esa época, iban americanos y ellos... Misioneros norteamericanos. norteamericanos. Entonces, ellos llevaban regalos y ellos ponían, el pastor ponía, el que aprenda más versículos tiene un regalo. Ah, Y entonces yo me aprendía los versículos y siempre ganaba regalos, hasta que me quedé en la iglesia. Pero, dado el caso de que ya a los 11 años, cuando me convierto, que el Señor comienza a usarme cantando en poemas, ya el Señor comenzó a usarme a es esa decir, que edad. tú con 11 años ya servías en la iglesia. Sí, me llevaban a otra ciudad a cantar y todo. Pero en ese tiempo, el pastor de esa época me dice, a mí dicen chica allá. Mi nombre es Josefina, pero me dicen El apodo es chica.
Y él me dice, chica, no puede estar en la iglesia con esos aretes, tiene que quitártelo. Los pendientes. Los pendientes. Entonces, como tenía 11 años... Pero el motivo era que no podía Que no podía llevarlos. porque no se aceptaba. Era pecado. Era pecado ponerse arete o pantalón o maquillarse, era pecado. Entonces yo llego a mi casa y yo con el entusiasmo de seguir sirviendo al Señor, porque quería seguir yendo a la iglesia. Que tú lo hubieras hecho, porque te lo dijo el pastor. Le digo a mi madre que me voy a quitar los pendientes. Me dice que ¿por qué? Que esos pendientes me lo ha comprado ella. Le digo que el pastor me ha dicho que no puedo ir a la iglesia sin ellos. Me dijo, no, pues no vuelve, pero los pendientes no te los va a quitar. Y dejaste de asistir a la iglesia. Dejé de asistir, ahí hice mi primera comunión, mi confirmación y todo lo demás. Es decir, que tu madre lo que aprovechó eso fue para recausarte, por decirlo de alguna manera, dentro de la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica. Y hiciste ahí la comunión, la confirmación y todos los demás. Yo hacía hora santa también, porque yo casi era monaguilla también. Porque hacía hora santa, donde morían las personas, iba a rezarle y todo, pero conscientemente de que eso no servía de nada. Y ahora, con 51 años de edad que tienes, Josefina, aunque no se nota, sí. ¿Qué opinión te tiene que con 11 años un pastor te dijera, quítate los anillos, no te pongas pantalón, haz ese tipo de rituales? ¿Qué opinión tienes ahora con eso? La opinión que tengo es que la religiosidad, en vez de acercar a las personas a Dios, lo alejan. Porque no tiene nada que ver uno pendiente con lo que tú albergas en el corazón. Amén. Porque la misma palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, Señor. Entonces muchas veces queremos tener apariencia de piedad, pero en realidad en el corazón no está. Sí. Porque yo apenas tenía 11 años, era una niña inocente, una niña que no sabía de nada, y me quitan de buscar a Dios por uno pendiente. Y tu madre aprovechó eso para reencauzarte en la Iglesia Católica. Entonces ahí fue que donde yo comencé ya 12, 13, ya a conocer lo que era la reverdía, porque me puse un poquito rebelde. Después que hice la primera comunión y la confirmación, ahí comencé yo a ser una persona rebelde, una niña rebelde. Luego que mi padre se va de la casa, se va con otra mujer, deja a mi madre. No era creyente, evidentemente. Evangélico, cristiano evangélico, tu papá. No, mi padre era católico y mi madre. Ellos eran católicos. Ya él se va, deja a mi madre. Entonces ahí es que comienzo yo entonces a poner aún más rebelde. Porque mi padre no estaba, ya estaba yo y no me sentía apoyada por un padre. Ya. Y al final, ¿cuántos años pasaron hasta que descubriste que Dios te estaba llamando? Porque para que Dios te llamara, cuando alguien entrega su vida a Cristo, tú lo hiciste siendo una niña, sí. El Espíritu Santo pone en nosotros lo que dice las arras del Espíritu, ¿verdad? Efesios el apóstol Pablo habla de las arras del Espíritu, esas señales. Sí. Para que los que nos están escuchando lo entiendan, es como cuando... A ver, la comparación puede ser muy ilustrativa, pero a la vez puede ser un poquito grotesca, pero es para que lo entendamos. Cuando una bestia nace en un campo y tiene propietario porque tiene un ganadero, habitualmente se le pone una marca en la piel, ¿verdad? Con un hierro caldente, y se le dice, esta marca es mía, ¿verdad? Las vacas hoy día se le pone un chip en la oreja, literalmente, o los perros que tenemos en casa, los perros que tenemos de compañía, domésticos, habitualmente tienen chip, y si se pierde, pues la policía coge el chip y lo identifica y lo lleva a su propietario. El Espíritu Santo nos pone en nosotros una marca espiritual, dice que son las arras del Espíritu, esa marca, ¿verdad? Esa marca estaba en ti, desde que era una niña. ¿Cuándo el Señor reclamó y dijo, esa criatura que ya no es una criatura de 11 años, porque ahora tenías ¿cuántos años? Cuando me convertí, 28. 28, madre mía, de 11 a 28 hay 17 años, ¿no? 17 años de diferencia. Sí. En esos 17 años, ¿qué pasó para que el Señor dijera, esta vida me pertenece? Me pertenece. Bueno, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, yo tenía experiencias personales muy profundas, donde el mundo de las tinieblas me reclamaba, tanto la luz como las tinieblas, porque había demonios que me atacaban mucho, tenía mucha pesadilla, tenía muchas experiencias personales que verdaderamente sabía yo que era que el Señor tenía un trato conmigo. Pero ¿qué pasaba? Que al mi padre abandonar a mi madre en esa época, yo le cojo odio, rencor. O sea, no quería saber nada de lo que fuera perdonar. Claro. No quería saber nada del perdón. Y había una hermana, se llama Rosa, ella siempre me predicaba y me decía, chica, a mí dicen chica en mi país, y me dice, tú tienes un llamado. Y yo le decía, yo vengo cuando Dios me llame,
Pero en mi pensamiento yo decía, yo no soy evangélica porque yo no voy a perdonar a mi padre ni a esa mujer. Entonces eso albergaba en mi corazón. Es decir, que lo que tú tenías era que no querías perdonar a tu padre. Que no quería perdonar a mi padre, que lo quería por abandonar a mi madre. Entonces esas experiencias que siempre tenía no me dejaban, siempre tenía esas experiencias personales ahí. Y bueno, entonces ya a los 23 años mi madre muere. Ahí todavía crece más la raíz de amargura y el odio hacia mi padre y hacia la mujer que tenía. Claro. Cuando ya tengo mi segundo hijo, que se llama Giancarlo, tenía 2 meses de nacido. A los 2 meses yo me doy cuenta que estoy embarazada. ¿Por tercera vez? Por tercera vez. Y cuando le digo a mi esposo, a Carlos, estoy embarazada, me dice, qué bueno. Digo, a mí no me parece tan bueno, porque tengo un niño de 2 años y 8 meses, tengo uno de 2 meses y ahora embarazada. Entonces miré al cielo y le dije, Señor, si me preguntara que si quiero este embarazo, te dijera que no. Pero porque sé que es pecado, no tengo un aborto. Porque aunque mi madre y mi padre eran católicos, pero me enseñaban, ¿sabes?, el temor a Dios. El valor de la vida. El valor de me enseñaban el temor, que era pecado. Entonces, nada, al día siguiente yo me caigo de una moto. Entonces, cuando voy a donde la doctora me dice, ha perdido el embarazo. No sé si me puse triste o qué, pero en realidad no sentí que me puse triste. Entonces, la doctora me dice, hay que hacerte un desgrado. Y yo le digo, doctora, pero tengo menos de 1 mes de embarazo. Me dice, pero es peligroso porque tú estás recién parida. Y nada, me voy a casa, esa hermana que se llama Rosa me convence para que vaya al hospital con ella. Cuando me voy al hospital, que el médico me pregunta que qué tomé, le digo, no tomé nada, me caí de una moto. Y bueno, cuando me entran al quirófano, cuando me van a poner la anestesia, no bien me ponen la anestesia y yo veo esos 2 demonios, literal, lo vi. Y clarito. Claro, a las personas que me están mirando, el mundo de las tinieblas y los demonios son reales. Esos 2 demonios me encadenaron. Cuando me encadenaron se hizo como un hueco en el quirófano y me llevaron para abajo. Cuando yo iba llorando, yo decía, ¿para dónde me llevan? ¿Y mi alma? ¿Y mi cuerpo? ¿Para dónde me llevan? Iba desesperada, iba llorando. Cuando ya voy profundamente en ese hoyo, ese remolino, como un hoyo negro, yo miro al cielo y digo, Señor, ten misericordia de mí. Y ellos se pararon. Y cuando yo miré y digo, Señor, yo no voy al cielo. Y el Señor, la voz de Dios, la escuché que me dijo, no, tú no vas al cielo. Y yo le dije, devuélveme a la tierra a predicar como predican Rosa y Joselo. Y me dijo el Señor. ¿Qué son tus vecinos que te hablaban de Jesús? Joselo es el pastor donde yo congregaba, que es cuñado de Rosalina. Entonces Rosa es la hermana que me predicaba siempre. Y el Señor me dijo, te voy a devolver, pero voy a predicar. Cuando me dijo así, ellos se devolvieron y me llevaron al quirófano, me llevaban el alma al quirófano. Cuando yo desperté, yo dije, ¿en qué yo me metí en ser evangélica? Porque no quería ser cristiana por el hecho de no perdonar a mi padre. Porque era tan grande la raíz de amargura que sentía hacia él, que lo que quería era verlo muerto. Entonces ahí, cuando le conté a esa señora que era cristiana, Rosa, me dice, chica, tiene que convertirse. Y yo le dije, yo no voy a ser evangélica. Aún de haber pasado lo que pasé, esa experiencia, no quería ser cristiana por no perdonar. ¿Hasta dónde el enemigo engaña a la persona? Sí. ¿Hasta dónde el enemigo te hace creer que tú estás bien cuando verdaderamente estás mal? Porque el veneno, quien me lo estaba bebiendo era yo. Porque yo, desde los 23 años que mi madre murió hasta los 28, yo no dormía. Sí, la persona más perjudicada ante la falta de perdón siempre es uno mismo. Es uno mismo. Yo, desde que mi madre murió a los 23 años hasta los 28, no supe lo que era ser feliz, porque yo sonreía para el mundo, pero todas las noches mi esposo sabe, porque Carlos ya no me preguntaba de noche, porque lloraba todas las noches y era por la falta de ella y por la impotencia de verlo a él vivo y a la mujer que tenía. Yeah. Entonces vengo al 29 de junio, ya el Espíritu Santo me habló. El Espíritu Santo me dijo, ¿tú recuerdas para dónde iba el día 12 de mayo? ¿Tú recuerdas los gritos que iba dando? Nadie iba contigo. Si te vas, no te devuelvo. Me asusté porque yo recordaba perfectamente esa experiencia. Sí. Entonces me paré de donde estaba ese día y yo levanté la mano al cielo y le dije, Señor, tú sabes lo que me impide ser cristiana. No son los aretes,
porque tampoco en ese tiempo no podía usar arete. Claro. No el arete, no es la pintura, no son los collares, no es los pantalones, no es nada de eso. Es el odio que siento hacia mi padre y hacia Brígida. Menté los nombres de ellos. Te voy a aceptar esta noche, pero tú te encargarás de eso. Y fui y le conté a la sierva Rosa, le dije, Rosa, ¿hay culto esta noche? Me dice, no, pero hay una campaña en Jima. Yo dije, pues mire, yo tengo que convertirme esta noche sí o sí, porque no puedo dejar de aceptar a Cristo hoy. Que en caso de, fue reconciliarme, porque el Señor me recuerda que a los 11 ya yo lo había recibido. Ella me abrazó, lloró. Que tuviste claro que era una reconciliación. Una reconciliación. Ella lloró porque se emocionó. Nada, yo le dije, présteme una farda, pues yo no usaba farda. Présteme una farda, me quité el barete, me quité todo y me puse mi blusa larga. Bueno, me fui a la campaña y bueno, Dios es tan bueno y tan misericordioso que cuando hicieron el llamado, que yo pasé al frente, inmediatamente el pastor oró por mí. Ese odio que yo sentí en mi corazón se fue al mismo infierno. Y yo sentí la necesidad esa misma noche de ir en la mañana a pedirle perdón a mi padre y a la mujer que tenía. Y le pedí perdón y le dije que yo no era quien para juzgarle, que yo le perdonaba y que me perdonaran ellos a mí por todo el daño que yo le había hecho, porque a pesar de la corta edad que tenía, de los 15 a los 28, pues le hice unas cuantas jugadas a ellos, claro, porque tenía resentimiento hacia ellos. Entonces eso es el Señor. Cuando el Señor llega a una vida, el Señor transforma y cambia. Y ahí el amor de Dios, ese mismo día, el 29 de junio del 2002, el Señor ese mismo día transformó ese odio en amor. Amén. ¿Sabes? Ese odio en que cualquier persona que me haga algo a mí, yo no dejo que albergue nada del viejo hombre. Amén. Porque yo sé lo mucho que sufrí. Yo sufrí mucho con ese rencor que tenía, que no era beneficioso aún para la salud. Entonces, Josefina, han pasado muchos años desde sí, que entregaste al Señor tu vida, te reconciliaste. ¿Qué obstáculos has tenido que afrontar durante tu vida cristiana? Porque la gente habitualmente piensa que ya no hablamos de ser evangélico, porque sí, al final ser evangélico, si ser evangélico es ponerse pendiente o no, sí, o no ponérselo, o maquillarse, no maquillarse, que se queden con esa religión porque yo no la quiero. Yo quiero a Cristo. ¿Qué obstáculos has tenido que afrontar en tu vida como creyente, como cristiana? Bueno, como creyente, cuando recibí a Cristo, al principio mi esposo no se oponía. Pero ya luego, cuando él vio que la cosa iba él en serio, pensaba que el Señor me estaba robando, como que yo me dedicaba mucho a lo del Señor, porque yo estaba tan enamorada de Dios que yo quería que todo el mundo conociera a Dios. Claro. Yo quería hablarle a todo el mundo de Dios, no perdía un culto. Bueno, entonces me recuerdo ese día, tenía a mi hijo mayor y al segundo, y me voy al culto que era en la tarde allá con el pastor Joselo. Y cuando llego, delante de todo el mundo, me dice, tú hoy elige, o Dios o yo. ¿Eso te dijo? Me dijo Carlos. ¿Tu marido? Porque, y no fue él, fue el enemigo. Claro. Porque al tener de los 16 años con él, ¿sabes? Claro, te había conocido sin Cristo, fuera de Cristo. Sí, el enemigo pensó, como ella lo ama tanto, pues no va a... Claro. Y yo la respuesta que le dije, delante de la gente, le dije, mira, lo siento, te amo mucho y te amaré, pero a Dios por ti no lo voy a dejar, porque a mí nadie me va a salvar. Tremendo obstáculo, ¿eh? Entonces le dije, mira, la casa es muy grande, tú coges una habitación, tú me das uno a mí, uno para los niños, y si quieres te dejo la casa y me voy con los niños. Entonces ahí no tuvo nada que decir. Cuando entré, nada, después que le pregunté que qué íbamos a hacer, me dijo, nada, ¿sabe? Ahí ya. Entonces, ¿qué pasa? Que nada, ahí siguen los obstáculos. ¿Cuál fue también el obstáculo que tuve? Que en ese tiempo, yo me convertí en el 2002. Y ya para el 2006 yo tenía 3 niños. Los 3 niños los tenía. Ya él decide coger para España. Venir para España porque quería el sueño español, el sueño europeo. Y yo le explico a él. Quería montarse en el euro. Y le digo a él, Carlos, ¿cómo te vas a ir y me vas a ir con 3 niños? No, yo vengo al año. Vino y a los 5 años volvió a verme. Entonces, usted sabe que una mujer allí sola con 3 niños no es fácil para yo congregar, para trabajar. Pero a pesar de todo, el amor de Dios, que el Señor siempre estuvo conmigo. Siempre el Señor estuvo conmigo. Tuve muchas situaciones, muchas personas me defraudaron, tuve muchas situaciones, pero el Señor, la mano de Dios siempre Amén. estuvo de la mano ahí, agarrándome, porque lo más importante para mí siempre
fue predicar el Evangelio. Amén, amén. Yo trabajaba en una planta de gas, era la encargada de esa planta, duré 17 años trabajando y eso fue un campo misionero para predicarle a todo el que iba ahí. Claro. Le predicaba a los hospitales, iba con una hermana llamada Juana, cariñosamente Nina, nos íbamos a los hospitales, a las cárceles, y es que no tenía obstáculo, porque el obstáculo lo pone uno mismo. Sí. O sea, como dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo y eso el Señor te recogerá. Amén, amén. Cuando tú entiendes quién es que te llama, y el que te llama es quien te respalda, tú no haces caso a ningún obstáculo. O sea, tuve muchos obstáculos, pero todos esos obstáculos fueron derribados en el nombre de Jesús. Amén, amén. Josefina, hemos hablado de obstáculos, vamos a hablar de enseñanzas. Si tuvieras que poner en un top 5, top 5, las enseñanzas más importantes que Dios te ha dado en estos tantos años de convertida, entregada y sirviendo al Señor, ¿cuáles serían esas enseñanzas principales? Bueno, la principal enseñanza que Dios me ha dado es que yo tengo que tener amor al prójimo. Amén. Porque el Señor dice, haz con tu prójimo lo mismo que tú quieres que hagan contigo. Y así como yo necesito el perdón de Dios, yo tengo que tener un corazón perdonador. Amén. El Señor me ha enseñado a perdonar las ofensas, no importa cuáles sean, porque yo medito, si el Señor, aún yo estando apartada de Él, me amó tanto y tuvo tanta misericordia de mí, Sí. pues eso es lo que me ha enseñado, a tener misericordia de los demás, a tener un corazón perdonador, o sea, sin importar la ofensa que me puedan hacer, que yo pueda perdonar a mi prójimo. Amén. Y que ese amor que yo recibo de Dios, poder impartirlo a los demás, que los demás sientan ese amor, no solamente de labio, no, porque muchas veces decimos te amo de labio, Ya. sino que con nuestros actos y con nuestras actitudes, las personas que nos rodean puedan ver ese amor de Dios en nuestras vidas. Amén, amén. Aparte del perdón, del amor al prójimo, ¿qué destacarías más? Bueno, la solidaridad, La solidaridad. sí, que dice que el Señor nos manda a que tenemos que tener compasión de los demás, ser compasivo, es lo que Tener creo. misericordia. Tener misericordia, sí. Y ya para concluir, porque ya el tiempo está Sí. concluyendo, Josefina, quiero preguntarte, ¿tú qué consejo le darías a las personas que, como tú, siendo niñas, estabais a los pies del Señor y que por religiosidad, por diferentes situaciones que no vienen al caso, pero que entristecen el corazón de Dios y que a mí también me entristece mucho? ¿Qué consejo le darías a esas personas que hoy están lejos? Bueno, el consejo que le daría a todas las personas que me pueden estar escuchando es que nunca permita que nada ni nadie lo pueda alejar del Señor. Amén. Que cualquier obstáculo que puedan tener, que cualquiera persona que sea de obstáculo, porque el Señor, dice la palabra del Señor, que el que no dejara padre, madre e hijo por causa de Él no es digno de Él. Amén. Y en ese sentido, cuando tú te apartas de Dios por algo o por alguien, la consecuencia, quien la paga eres tú. Porque el Señor muy claro dice que tiene un propósito con nuestras vidas y el propósito de Dios se cumple sí o sí. Amén. Entonces, cualquiera persona que tenga ese llamado, que sienta que está apartado de Dios, hoy es un día para que tú te reconcilies con tu Señor. Porque hoy es el tiempo de la reconciliación. Amén. Porque el Señor es bueno. El Señor dice la palabra que nunca, nunca nos deja ni nos desampara. Amén. Y el Señor siempre estará con nosotros. Aunque cualquiera persona tenga cualquier situación con nosotros, el Señor nunca nos dejará. Amén. Porque Él es un Padre bueno y amoroso. Y yo doy gracias a Dios por ese amor tan grande que el Señor tuvo hacia mí, que aún estando, como dije anteriormente, aún estando apartada, el Señor siempre, siempre tuvo cuidado de mí. Amén, amén. Josefina, muchas gracias. Muchas gracias por tu Gracias. tiempo y gracias por tus palabras y tus testimonios que se notan que hablan desde una experiencia genuina, donde el Espíritu Santo ha tratado contigo y donde nosotros hemos podido ser bendecidos y edificados. Y si me permite Sí. decirle un poema a las personas Hombre, que están por mirando. supuesto, los dones del Señor hay que dejar que fluyan. Quiero compartirle un poema. Esos poemas, el Señor desde los 11 años, el Señor trabajó conmigo y bueno, después que me convertí a los 28, ahí lo desarrollé más. Y quiero dedicarte este poema a ti que me esté escuchando, porque el mundo solamente ofrece mentira, pero en Cristo hay salvación. Dice así: soy una sierva de Dios que sigue siempre a Jesús y que vive orgullosa de reconocer su luz. Él me tomó de la mano
enseñándome a andar en el perfecto amor y así tener dulce paz. Ese mundo solo ofrece cosa vana y pasajera, que al final llevan al hombre a la perdición eterna. El Señor te está llamando, no te rehúses a Él. Acepta hoy a Jesús y así tú te irás con Él. Amén, gloria a Dios. Pues ya lo han visto, una mujer hecha y derecha delante del Señor y también de los hombres. Damos gracias al Señor por la vida de Josefina y, como dije al principio, de apellido evangelista. Ya sabíamos que el evangelista ya estaba predestinada desde los cielos de que esta mujer iba a ser fuego consumidor para que muchos escucharan del evangelio de Jesús. Damos gracias al Señor por su vida y quiero dejaros con un versículo bíblico que aparece en Proverbios capítulo 31, versículo 30. Lo vais a ver en pantalla y con esto quiero concluir porque este versículo resume muy bien lo que hemos visto hoy en Josefina Evangelista Aventura. Dice la palabra del Señor, Proverbios 31, 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Damos gracias al Señor porque ni la religiosidad, ni los religiosos, ni las situaciones del mundo que pasaron en la vida de esta sierva fueron de peso suficiente para apartarla del propósito que Dios tenía para su vida. Sí, pasaron años, pero en esos años el Señor estuvo sosteniendo la vida de una niña de 11 años, que después de tantos años, a los 28, comprendió que su camino era el que en un origen tenía, el poder servir a Jesús con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su corazón. El Señor ha puesto una marca en ti, por lo tanto, por mucho que huyamos, nos pasará como a Jonás. Nos tragará un gran pez, nos hundiremos en medio del mar, pero el Señor cumplirá su propósito. Y eso nos hace vivir confiados de saber de que Dios puede cumplir su propósito siempre. Lo puede hacer por amor, porque obedezcamos, o lo puede hacer por dolor si somos desobedientes. Pero una cosa queda clara, el Señor cumplirá lo que tiene predestinado para nosotros. Dios te bendiga.